que no dice, mejor dicho, es lo único que hay que hacer cuando uno viaja, tiene un evento, puedes desprogramar el evento o desprogramar el viaje. Yo creo que Pablo desprogramó pues la venida acá. Pero igual para mí es pues como placentero venir a Bello también, porque Bello es un lugar donde también crecimos, con Yandel, con un montón de muchachos, todos ahí soñando con ser escritores, con ser escritoras. Y bueno, algunos seguimos ahí como en la lucha también. Otros han desistido porque no es una lucha fácil, no es un camino pues de flores, pero sí es un camino muy satisfactorio porque de todas formas que uno venga a un evento de estos y haya gente dispuesta a escucharnos también, yo creo que esa es también la ganancia, ¿cierto? Este libro pues tiene, la idea es que, yo no sé si ustedes saben que las fábulas siempre resultaron ser un asunto de la escritura para enseñar algo, para transmitir un saber, para moralizar la existencia también. Y digamos que yo creo que se ha transformado también a lo largo del tiempo. También yo creo que los escritores también transformamos el discurso literario y genérico de la literatura. Entonces yo lo que hice un poco a propósito, también que están celebrando a Zapata Olivella, fue que cuando me encontré con la literatura de Zapata Olivella me sentí pues supremamente conectada con esa escritura y especialmente con un libro que él tiene que se llama Fábulas de Tamalameque. Entonces me gustó mucho porque también era una manera de uno sembrar en la escritura también todo ese recorrido de la infancia, que yo creo que nos pasa a todos después de cierta época de la vida, que empezamos como a recordar también eh, esos lugares, los que Enrique llamó siempre como nuestra única patria también, ¿cierto? Que es la infancia, que también cada uno la larga a su medida también. Yo sí me demoré también mucho tiempo para salir de ese lugar, incluso psíquicamente, porque fue un lugar donde fui muy feliz, a mi modo también. Entonces en este libro intenté como, bueno, un poco emular esas fábulas de Tamalameque, pero digamos llevándola a un lugar común que era como mi lugar también, que era Apartadó, yo soy de Apartadó. Yo no sé ya ni de dónde soy porque igual pues viví como 20 años en Apartado y el resto de los otros 255.000 años yo viviendo en Medellín y andando por la vida. Entonces, un montón de años como fuera, pero digamos que también donde se nace, pues uno no precisamente elige dónde nace, pero también es un lugar que le llena a uno la vida de paisaje, de historias, de ganas también de contar esas historias de otros seres también. Yo tuve pues muchos amigos en la infancia y digamos que llevo varios intentos de mantener la memoria de esos personajes porque muchos, porque además éramos demasiados. Uno va a la escuela y ve un montón de pelados, pero cuando uno estaba en la escuela también éramos un montón de pelados. Entonces, y muchos de esos pelados ya a los 30 años estaban muertos. Entonces lo que yo he intentado es recuperar la memoria de los que tuve más cercanos y dejarla por ahí regada, pues como en mis relatos, en mis poemas. Y con esa fábula, entonces cerré como ese encuentro con ellos, porque también, digamos, la fábula uno lo que hace también es echar garra de historias humanas, poner animales a conversar, ¿no? Entonces yo lo que hice fue como investigar otra vez el asunto de los animales endémicos de Urabá y volver eso un rollo ahí discursivo también. Es una cosa como que a veces, esta mañana estaba en un colegio conversando con los chicos sobre esta lectura que me gustó mucho porque además los pelados no son tan hipócritas como uno que ya viejo y grande, sino que ellos si no les gusta una cosa pues no les gusta y no tienen ningún empache en decirle a uno que eso es una bobada o que les gustó realmente. Entonces como que esa conversa con ellos me gustó porque bueno, ellos estaban ahí como alucinando porque como así que los animales hablan. Entonces bueno, ahí también uno dice, bueno, qué tarea también está haciendo la escuela, ¿no? Con ellos. Pero yo les digo, yo en una película que vimos, no, la de Encanto, que el niño que al final el don que se le da es hablar con los animales también, como que y siempre
ha habido, como niños y niñas que en ciertos momentos de la vida sienten ese poder también. Y nosotros tuvimos uno en la infancia que era Jairito. Y Jairito amaba a los pájaros, pero era muy raro porque Jairo tenía jaulas, él construía lo que ellos llamaban tramperas. Jairo era como de origen costeño también, venían de Barranquilla a propósito, su familia, matrilineal también. Y Jairo hacía trampas, tramperos, jaulas, él las hacía. Y entonces nosotros nos íbamos a los bosques a robar mangos y tal, y él ponía las jaulas y los pájaros llegaban y se metían a esa jaula. Entonces para nosotros de 10, 12 años, pues eso era muy, muy mágico, porque como los pájaros, como un pájaro va a pretender estar en un bosque que está en una jaula. Entonces claro, llegaba y se metía y la trampita caía, entonces el pájaro quedaba encerrado. Y ese pájaro empezaba a ir a revolotear a cantar y traía otros pájaros. Y entonces, digamos, en un programa de esos, Jairo terminaba cogiendo 3 y 4 pájaros al día. Y no los soltaba, realmente no los soltaba porque le gustaba vender esos pájaros. En fin, bueno. Entonces, yo recuerdo, en el 2017 publiqué un libro de relatos que se llamaba Prodigios de la Memoria. Y era un poco recordando cada uno de esos personajes con los que yo crecí, y ahí hay un encuentro muy bello con ese personaje que es Jairo. Ahí tiene otro nombre en la fábula, en el cuento, pero era recordando esos momentos en que Jairo ponía las trampas, los pájaros llegaban, nosotros desde los árboles de mango en cosecha éramos pues aterrados porque ni siquiera había mangos para cebarlos en la aula. Él cantaba porque además silbaba con los pájaros. Y entonces yo siempre supuse que Jairo era un pelado que quería ser un pájaro. Y el cuento es el niño Javid, creo que se llama ese cuento, Javid, que es un nombre africano además, que significa también niño pájaro. Y como que Javid, el niño que quería ser pájaro. Y al final, en un diciembre, un 24 de diciembre creo, un 25, él se convierte en pájaro. Y se echa a volar y se va. Que lo mataron horrible, lo degollaron. Lo encontraron como 3 días después por ahí en una canaleta llegando a Turbo. Yo recuerdo que eso fue una tragedia porque doña Hilda ya era una señora muy mayor, tenía un montón de hijos, y ya los hijos eran como todos grandes, y Jairito era de nuestra edad, era de los últimos. Y esa señora, como que esa muerte de Jairo, como que nunca se paró esa muerte, esa mamá. Entonces era muy teso porque pues las mamás nunca se paran de la muerte de un hijo realmente, pero digamos cuando son esas muertes tan violentas, yo creo que son como unos dolores peores también, ¿cierto? Entonces, digamos, con este libro, entonces está ilustrado por un amigo que vivió muchos años en Urabá también y le gusta mucho pintar la fauna y la flora de Urabá. Ahora vive en La Estrella, Guaco. Entonces yo le dije a Guaco que leyera el libro y que pues que si el libro le gustaba o que si el libro le decía algo, lo ilustrara. Que nos hiciera una ilustración a color para la carátula y luego hicieron unas ilustraciones para el interior. No sé si quieres pasar este libro para que lo vayan mirando. Entonces las ilustraciones interiores están en blanco y negro, pero yo siempre lo hago a propósito, porque ese es un libro que estamos promocionando sobre todo en las escuelas. Entonces los niños pueden pintarlos, los dejamos ahí como porque el editor quería que les hiciéramos algún trama de pintura, y yo le dije que no, pues que igual lo dejara porque eso implicaba que los niños tenían que ir a buscar esos animales a internet, mirarles el color, en fin, que tenían un poco que jugar con su imaginación. Entonces, yo no sé si esto puede, digamos, incluso contarse como una fábula, porque realmente son historias que se conectan con esa condición humana, de todos los intolerantes que somos también con los otros, pero me gusta mucho porque también hay como una recuperación de la memoria y era también contarle a la gente, nosotros que nos tocó, pues a mí me tocó atravesar toda una adolescencia, que el parche de nosotros era ir al cementerio a ver muertos también, porque nos volábamos del colegio, porque había como unas épocas que todo el pueblo olía como a podrido, y era porque echaban muertos, guerrilleros, así, los echaban al cementerio por las noches,
y duraban en el cementerio 3, 4 días. Entonces nosotros teníamos 10 años así y nos volábamos del colegio para ir a ver muertos. Pues claro, el cementerio estaba así como en mi barrio, en el barrio estaba el colegio también y los muros estaban, como eran muros de adobe gris, entonces eran muros muy deteriorados y nosotros trepábamos por los muros y empezábamos a correr por todas partes y después por la noche teníamos pesadillas, gritábamos, pero bueno, nos ardió un morbosito también. Entonces yo decía tanto eso, porque ya grande recuerdo las imágenes y yo digo, como unos ardió podía irse a parchar a ver esos cadáveres, porque eran así, pues muertos de muchos días, gente que nunca reconocía a nadie, o llegaba a la fiscalía y luego los enterraban ahí como en rehenes. Entonces siempre fue como una historia que nos acompañó de los 10 a los 17 años más o menos, o más, que ya vamos de ir incluso al cementerio. Pero recuerdo también que era como todos los días había funerales a las 3:30 de la tarde. Entonces también fue un horario que se me quedó y que aparece en algunos relatos, porque siempre a las 3:30 había un entierro. Entonces, si estudiábamos en la tarde, íbamos al entierro porque el cementerio estaba muy cerca del colegio. Entonces, nos volábamos y íbamos al entierro. Podría ser cualquier muerto, siempre íbamos. Era muy charro porque la muerte se convierte también como una especie de ritual cotidiano, así. Entonces, fue como muy, muy particular, como esa historia que yo tengo como en ese periodo de tiempo, esos 6, 7 años que duró la secundaria. Y bueno, con este libro yo, por ejemplo, acá empiezo a jugar un poco porque esos animales deciden encontrarse. Voy a leerles, creo que esta página es corta, una paginita. Hablan voces pausadas. Es como una especie de introducción a qué va a empezar a pasar allí en este encuentro también, porque finalmente ya les voy a contar de algunos personajes que me gustaron mucho, porque se convirtieron creo que ya me dio calor, ahora tenía un poquito de frío, entonces fueron personajes que se fueron convirtiendo como en personajes principales de la narración y van tomando como una voz muy fuerte a medida que el relato va como ahondando. Cuando el pueblo quemado ardió, los pocos habitantes que sobrevivieron a aquel voraz incendio huyeron por entre la tierra de bananas y pancoger. Fue un año triste para los niños y niñas de aquel exiguo poblado, pues ninguno tuvo aliento de volver a la escuela y muchos padres enfermaron de melancolía. Habían sembrado en los patios de sus casas el pan del día y las mujeres flores silvestres y hierbas aromáticas. Fue un final de año muy triste y desolado, pues al perder sus casas tuvieron que vivir a la intemperie, amparándose de las torrenciales lluvias con plásticos negros, pero igual el agua los anegaba por debajo de sus cabezas, así que todos permanecieron húmedos aquel año, y aún los que sobreviven sienten esta humedad en ciertas noches, trepando pierna arriba hasta su vientre y allí buscar calor. Pero no solo las personas que vivían en este poblado salieron damnificadas, también los animales que compartían ese territorio tuvieron que salir huyendo hacia otros lugares más agrestes. Cuando se cansaron de vagar por una tierra que les era hostil, por los cazadores, los riesgos para encontrar alimento, la indignación por ver cómo los hombres se mataban sin excusa, decidieron en coro volver en grupo a Pueblo Quemado, para ayudar en lo posible de sus fuerzas a la restauración y convivencia entre todos en aquel territorio en el que habían nacido, crecido, ganado y perdido. La señora Iguana, con sus pequeñas crías, la señora Cangrejo Azul, acompañada de un sinnúmero de cangrejitos, entre otros animales, vivían demasiado aburridos, casi nunca se encontraban, o más bien que se evadían los unos de los otros, porque sin saber a ciencia cierta del sentimiento que los embargaba, todos se sentían culpables de aquel desastre que los tenía al borde de la extinción. Decidió pues la señora Cangreja Azul ponerse manos a la obra. Andarían por todo el caserío e invitarían a cuanto animal vieran, e incluso los humanos,
para que participaran de aquella reunión tan trascendental para su supervivencia como especie. Echó a andar para no perder ni un segundo de aquel día, incluida parte de la noche, para invitar a algunos animales cuya única manera de verlos era detrás de la oscuridad, porque no soportaban la luz del día. Así comenzó un nuevo ciclo de vida en Pueblo Quemado. Entonces empieza, pues es como me gustó porque de todas formas yo, digamos, mi escritura y mi fortaleza con la escritura es la poesía, y siento que es un lugar donde soy como muy cómoda, escribo poesía desde que estoy sardina, y siempre ha sido como mi fortaleza. Entonces, indagar en la prosa hace muchos años se convirtió para mí como en una, ¿cómo se decía eso? Como obsesión. Pero no obsesión, sino como en un reto más bien, porque yo pensaba que era como incapaz de escribir prosa, pues porque igual no tenía como ni formación literaria, ni tenía pocas lecturas. Entonces casi que mi formación literaria comienza pues cuando vengo a la ciudad también, porque conozco pues, la piloto, y es pues, una formación también inicialmente muy autodidacta, ¿cierto? Y luego voy a la academia y tal, pero de todas maneras como llegué a la academia también ya grande, digamos que ya no logro permear como mi búsqueda como escritora tampoco, sino que ya estaba como esa potencia en mí como abierta, y lo que hace la academia también es como reafirmar también mi condición de escritora y mi condición de buscadora también en la escritura. Entonces ahí aparece, digamos que si el ejercicio de estar en la academia me sirvió mucho, porque en la academia pues uno tiene que escribir ensayos y páginas que finalmente pues, no le importan a nadie, ni siquiera a uno al final, pero hay que hacerlo para pasar una materia, yo qué sé. Pero digamos, fortalecer esa escritura en la academia, también pensé en un momento, como dije, bueno, ¿será que por aquí ya puedo arrancar a contar historias y ser capaz de sostenerlas también en el discurso narrativo? Porque yo no creo que es fácil escribir para nadie, pero por eso yo digo, cuando escribo poesía es muy extraño, porque es como si en mí habitara como una duende, será, que es como, yo solamente a veces pienso que uno hace el juego del amanuense también, que es ahí la que está escuchando, la que está atenta y la que maneja el código y pone en el papel como el mensaje finalmente, que es como sale el poema también, como fragmentos de la existencia y de las sensaciones y de las cosas que uno estaba como viviendo cotidianamente. Mientras que la escritura en prosa, contar una historia, pues yo creo que es también como una respiración de más largo aliento. También hay que aprender incluso a respirar, porque uno no, a veces uno es como si algo se detuviera adentro también y no fluye tampoco la escritura, aunque uno tenga la historia en la cabeza. Entonces, digamos, con esta escritura yo recuerdo que me demoré más de un año, porque fue en el 19, estuve en un congreso en Bogotá de hispanistas, y allá conocí una pelada que estuvo haciendo una ponencia sobre Zapata Olivella, y lo que cogió ella de Zapata Olivella para su ponencia, que creo que estaba terminando una maestría de literatura en la Univalle, y ella estaba súper conectada con esa lectura de las fábulas de Tamalameque, y pues yo me quedé como, pues todo lo que estudié literatura, y nosotros seguimos teniendo una academia pues como muy exclusiva, muy europea también, porque es una academia que está como negada también a estudiar los escritores nuestros, y menos si son negros también. Entonces, digamos, en el tiempo que yo estuve en la academia estudiando literatura, para ellos la escritura de los indígenas y de los negros, ellos siempre la ubicaban en el lugar de la oralidad. Es decir, para ellos no, digamos, porque son profesores, los profesores que yo tuve fueron profesores que se formaron aquí y luego se fueron a Europa, pero luego se quedaron con la idea de que la única escritura que vale la pena es la escritura europea. Porque yo creo que ni siquiera la gringa tiene unos, digamos, unos
como unos parches en el tiempo, que fueron unos escritores muy relevantes en su momento, y como que ahí se quedó, y ahora aparecen un montón de escritoras afroamericanas. Bueno, digamos que con ellos se salvó Toni Morrison porque fue premio Nobel, pero detrás de Toni Morrison y antes y después aparecen unas escritoras afroamericanas, poetas también muy tesas también. Entonces, la academia nuestra está como negada a hacer eso. Entonces, es que miren, lo extraño es porque en ese congreso son puros personajes que se fueron a hacer doctorados y máster a Estados Unidos y se quedaron. Entonces hay unos congresos que los hacen cada 2 años, se llaman colombianistas, y son profesores y estudiantes de doctorado, no sé qué, que estudian escritores latinoamericanos, y entonces en ese congreso nos encontramos para conversar con esos escritores. Y ese año del 19, en el 17 fue acá, en el 19 fue en Bogotá, y lo hacen cada 2 años en una ciudad distinta. Entonces, en ese congreso, casi que yo fue que, sinceramente, conocí a Zapata Olivella. O sea, nosotros conocemos de Zapata Olivella, Chango el Gran Putas, que además ni el puta lo lee, ¿cierto? Entonces, es muy loco porque es una novela muy colombiana, que es una novela que se debería incluso de leer en sociolingüística, yo qué sé, porque además hay que leer más esas lógicas, porque pues, para mí, por ejemplo, ha sido imposible leer esa novela. Y la tengo, y me acompaña hace muchos años, una edición de Colcultura, que ahorita en el metro me parece muy particular, porque yo traía unos libritos de estos en una bolsa y yo me tiré al metro porque me iba a dejar, y pisé una señora, y yo, ay, disculpe, ay, y entonces se me cayeron los libros y un señor los cogió. Y entonces después iban a desocupar un puesto y entonces el hombre me abre campo para que yo me siente cuando estaba embalada ahí. Y después, entonces, saca una bolsa de su morral y dice, ¿qué te gusta? Una bolsa de morral. Entonces yo los meto y entonces le regalo un libro. Y entonces él lee, y me dice, qué majo, no es como... Entonces, yo no sé, bueno, seguramente me asoció, porque además en Medellín todo el mundo cree que todos los negros somos del Chocó, y pues no todos los negros somos del Chocó, ¿cierto? Hay muchos negros que nacen aquí, otros nacemos en apartado, otros nacen en el Chocó, en fin. Pero en Medellín todo el mundo cree que todos los negros nacemos en el Chocó. Entonces el tipo me dice, pero como que todos los pueblos terminados en do eran como de origen en vera. Y yo dije, sí, pero Quemado no es un nombre en vera, es porque apartado de estos inicios se llamó Pueblo Quemado porque aparece como en la historia como un asentamiento de comunidades negras, además, ¿no? Por allá en un rincón y luego empieza una finca gigantesca que era de un hermano del que fue gobernador, que luego mató a Pablo Escobar con una bomba acá. Ortiz. Yo recuerdo el nombre. Entonces, él, siempre nosotros chiquitos nos decían que ellos tenían pactos con el diablo, porque ellos tenían mucha plata, mucha tierra, y porque, querida, hola, y porque que ese señor siempre nos asustaban, porque en la finca de él, era una finca muy grande, una casa como muy bonita, pero era muy encerrada. Entonces nos decían que no podíamos ir a esa casa porque esa casa estaba custodiada por un perro negro, que ese perro era el diablo. Y entonces nosotros siempre pues éramos unos maines muy con ganas de mirar esa casa, ¿cierto? Porque era pues una casa, como a ella les llamaban, como unas especies de, pero no eran casa finca realmente que se llamaban, eran como unos patronatos donde vivían, en unos vivían los dueños de las fincas cuando iban, que no vivían allá, y en otras casas aledañas a ellas, igual de bonitas, vivían los administradores de las fincas. Siempre nos decían Jaime Ortiz, que ese tipo tenía pactos con el diablo y que por eso tenía tanta plata y tanta tierra, pero mentiras, no tenía pactos con nadie, es que se había robado todas esas tierras igual, pero las conservaron, ahora las conserva su familia, pero igual eso ya no es de nadie porque todas esas fincas terminaron en urbanizaciones.
Pero yo estaba contando eso por qué. Por el metro. Por el señor. Ah, sí, por el señor, bueno. Porque entonces usted me pregunta que es Pueblo Quemado. Entonces yo le empiezo a explicar que Pueblo Quemado se llamó Apartado en sus inicios, ¿cierto? Y fue muy teso porque esos pelados que nacieron en ese lugar, que finalmente fue un lugar que lo fueron arrinconando, porque ahí también creció el barrio Ortiz, y que fue donde empezaron a llegar los paisas que se iban a trabajar a esas bananeras, a administrarlas o a esas fundaciones o a los bancos y tal, que siempre llegaba gente de Medellín, toda esa época del 80, el 90, y toda esa gente refundó ese pueblo y ese caserío empezó a quedar por allá abandonado y fuera de eso el río también se lo empezó a llevar. Entonces fue muy loco porque ahora hay 4 o 5 casas y es un pueblo que ha resistido ahí 70 años. Pero ahora me contaban, bueno, yo voy para Apartado como la segunda semana de noviembre y voy a pasar por allá. Y después les cuento. Pero Por para favor. nosotros siempre fue muy significativo porque además yo vivía en el barrio Vélez, este poblado queda en el barrio Ortiz y nosotros estudiábamos con muchos chicos que vivían ahí, entonces íbamos mucho a ese lugar a jugar y porque nos gustaba estos días que iba para Boletes, recordé porque vi como las canaletas de las garruchas, donde esos personajes llevan los bananos y nosotros nos gustaba irnos a esas fincas a montar en garrucha. Entonces era muy teso porque a veces venían todas las ovejas y miles de racimos y entonces nosotros en las garruchas y las garruchas se nos quedaban así en la mitad del canalete y unos canales súper hondos y entonces nosotros a veces nos teníamos que tirar a la canaleta porque venían esos mares y esos mares no paraban porque alguien empujaba desde el final de la fila y eran unas hileras gigantescas y nosotros ahí 3 en una garrucha porque eran unas garruchas, entonces van en el cable y aquí abajo la tabla para uno sentarse y cabíamos 3 o 4 mocosos ahí, entonces nosotros siempre jugábamos así. Y muchas veces, bueno, llegaba a la casa con la cabeza destapada, ya sabía que se iba a ganar la paliza, porque ya sabían dónde estaba haciendo, era muy charro. Pero bueno, fue como los juegos que hicimos. Entonces, yo contándole a este personaje, entonces me dice otro que está ahí, ay, ¿usted está vendiendo su libro? Y yo le dije, no, no estoy vendiendo libros. Te dieron ganas de regalarle uno, no sé, por paso no son míos, entonces lo regalo me toca pagarlo mismo tampoco. Entonces dije, no, démoslo así. Pero es muy especial porque él me decía, pues es que yo recuerdo que a nosotros nos dormían, mira, el señor ya grande también, que a nosotros nos dormían contándonos o leyéndonos fábulas. Bueno, nunca nadie me dio fábulas, pero bueno. Entonces yo le sí, pues es que están ahí, están en nuestra memoria también, ¿cierto? Entonces, escribirla fue todo, pues toda una sabía también, porque yo no, como les contaba, yo no soy muy experta en la escritura en prosa. ¿Sí? Para mí digamos que es un esfuerzo y no se hace imposible, porque la historia está como en mí. La historia es mía, ¿cierto? Entonces son historias que yo no tengo que estar inventándome nada. Claro que yo no agarro un poco de la ficción que he aprendido también de otros narradores, pero digamos que la historia en sí no es muy difícil porque son historias que están como muy en el corazón de uno. Fuera de eso, pues los animales fueron animales con los que uno creció, que siempre vio. Entonces, como que volver a repasarlos, conocer los comportamientos de esos animales y entonces poder como ponerlos a dialogar y a negociar la vida fue una experiencia muy bonita también. Acá, por ejemplo, dice esta primera parte, cerca de Pueblo Quemado, los animales decidieron reunirse buscando la manera de que todos regresen para reconstruir el pueblo. Entonces la cangreja azul, que ya está como harta de tanta miseria, de tanta vuelta, decide como salir y entonces se encuentra el carpintero que está enamorado. Voy a leerles esta parte que me gusta mucho. Dice, la cangreja azul, que ha reformado su casa cerca del río y allí ha comenzado su nueva vida con el señor Cangrejo y su montón de hijitos, decide hacer algo especial esa mañana de martes, en la que la humedad la sacó de su nido frío y barroso. Quería buscar un rayo de sol que le calentara su sangre. Miró largamente al cielo, con sus ojos pequeños y redondos. Sintió que era un buen día para comenzar a soñar. Emprendió la marcha río abajo. Por allí
En el laurel macho, viejísimo, el carpintero encopetado de rojo encendido había construido su nido, del cual le costaba salir, pues hacía poco había conquistado una hembra que nunca se había visto por esos lares. Así que en su perpetuo amorío se había olvidado del sufrimiento de aquellos congéneres y vecinos que se habían ido lejos a pasar muchas penurias. Cangreja Azul, ya al borde del tronco, no quiso subir más, por respeto. Esperen, Cangreja Azul, ya al borde del tronco, no quiso subir, más por respeto que por miedo, a la casa profunda del señor carpintero. Así que estiró sus largas y gruesas tenazas y comenzó a tocar. Nadie asomó su cabeza, nadie oyó su llamado, así que decidió tocar más fuerte. El ruido penetró profundo y llegó hasta el dueño de la casa, que comenzó a emerger con cautela. Asomó primero su largo pico rojo, su largo pico, seguido de su copetón rojo. Luego miró en derredor y no vio a nadie. Ya se dignaba entrar de nuevo a su guarida cuando sintió que el tronco vibraba de abajo hacia arriba. Miró hacia abajo y vio a la señora Cangreja Azul. De un soplo estaba a su lado. ¿Qué pasa, señora Cangreja?, preguntó con asombro. En realidad, nada grave, señor carpintero, nada grave, respondió la señora Cangreja. ¿A qué debo, pues, inesperada visita? Vivo aquí hace meses y nunca la había visto por estos lados. Disculpe, señor, pero me trae hasta aquí un deseo muy profundo y que lleva muchos días con sus noches inquietando mi ánimo. ¿Tiene tiempo para que conversemos algo importante que debo decirle? O si quiere, vuelvo después. Claro que tengo tiempo. Déjeme nomás, ya mismo a la pájara carpintera que voy a conversar con usted y que ella la vea. Es tan celosa que si me voy de ronda por ahí a andaguear la vida por los montes, se pone de un mal genio que ni se imagina. Y dicho esto, voló como una flecha hasta casi la copa del viejo laurel. ¿Quién vino?, preguntó la pájara carpintera, que ya le había picado el bicho de los celos al ver que su pájaro había volado sin avisarle que salía. Doña Cangreja Azul respondió muy solícito. Me ha pedido un rato para conversar con ella y me ha dicho también que, si quieres, será bien llegada la conversa. Mintió, pensando que su pájara celosa iba a decir que no, y para su sorpresa, ella dijo que sí. Claro que iré. Qué bueno saber que tiene esa señora Cangreja Azul en el seso, que ya anda como que anda como para atrás cuando todos vamos hacia adelante. ¿Qué decirte a ti, mi hermoso amigo? El señor carpintero se quedó de una pieza, pero ya no se podía arrepentir de todos modos. Pensó, no será nada personal lo que tenga que decirme doña Cangreja, así que no debo preocuparme con esta pájara entrometida. ¿Qué piensa mi plumón rojinegro, que te veo como preocupado? ¿Preocupado? ¿Yo? No, ¿qué va? ¿De qué me voy a preocupar, mi pájara divina? Ah, ¿no? Bueno, te vi como girando los ojos de tal manera que nunca te los había visto. Pensé que estabas preocupado. Nada, mi pájara. Bajemos ya, que la señora Cangreja está esperando. Quizás volaron en una danza armónica sin proponérselo. Que doña Cangreja, mirando hacia arriba, esperando su salida, aplaudió cuando llegaron donde ella. Pero si vuelan de lo más lindo. Es que no vuelan, danzan. Así es el amor, dijo con cierta nostalgia. Y cuando se acaba, el uno vuela para un lado y el otro vuela para otro, sin importar el destino de nadie, que baila, suspiró con nostalgia. Doña Cangreja, qué alegría de verla, le dan a mis redondos ojos, exclamó con hipocresía la pájara carpintera. Pero, ¿cómo te vas a alegrar, hija, si nunca antes me has visto? ¿Cómo que no, doña Cangreja? ¿Cómo dices eso? Pero si te acabo de ver en mi ya larga vida. Bueno, entonces empieza el juego, ¿no? Entonces lo que hice fue digamos, incluso para yo poder como escribir también, como que la cosa no se me fuera a perder en la cabeza. Entonces lo que hice fue como ir hilvanando la historia por capítulos, ¿no? Como cuando ya sale para invitar a todos los animales y a los hombres que viven cerca a la reunión, después
se van empanando los capítulos, y hay una parte, por ejemplo, del capítulo 5 como el capítulo 10 que no tiene capítulo, pero es porque entonces el segundo capítulo dice donde alguien sueña, la vida reverdece, y son capítulos cortos. Entonces sigue el otro, el tercero, se sabe con certeza de que está hecha la esperanza cuando se tiene la palabra llena de sal y sangre. Y entonces es un juego ahí también que voy haciendo. Y aquí en el capítulo 4 ya se viene el libro como hasta el capítulo 10, hasta el capítulo 6. Entonces siempre los niños, ay, pero porque de aquí no hay capítulo. No hay capítulo porque la historia sigue realmente, solo que para darle como una pausa a la narración, entonces hago como una especie de pauta larga también. Entonces fue como una escritura muy, muy chévere, porque yo le decía a los niños esa mañana que estaba con ellos, casi al mediodía, como que una manera de uno poder recuperar estas historias, a uno como ya adulta le toca volver a recuperar como su niña también, ¿cierto? Digamos, uno ya agarra de lo grande, el rollo de la razón, no sé qué, todos esos trucos que uno aprende para escribir, pero le toca echar garra como de la niña, que es también un poco la que está ahí escuchándose, la que está conversando con los otros, la que está escuchando a los vecinos hablar, y contarse estas historias también. Que al final yo siento que también es como una historia muy circular también, porque es una historia que al final remata con el asunto de que vivimos en esta tierra, bueno, nos hemos matado siglos, pero que al final siempre nos toca conciliar unos con los otros, porque pues no somos iguales, no pensamos iguales, no sentimos igual, pero eso no me enemista, se dice, con el otro, sino que pues si acepto esa diferencia con el otro, es posible como que podamos algún día soñar un mundo como en paz. Yo pienso que eso es pues pura alegoría poética y pura pendejada, pero digámoslo, porque bueno, yo ya tengo más de 50 años y pues que nunca he visto nada, ¿cierto? Toda la vida hemos visto cómo nos matamos, de arepas no lo han matado uno también, pero también yo creo que de pura resistencia. Entonces termina en el capítulo 19, vamos a ver cómo termina, dice: la arena de los lejanos desiertos ha venido a posarse en el corazón de los hombres, porque han olvidado de qué están hechos. Para despedirnos, dijo la señora Tortuga, quisiera leerles un poema que me ha dictado el río mientras cruzaba en sueños un bosque profundo, un río inmenso en su profundo azul. Desde el sueño me ha llegado la promesa de un azul más azul que el azul. He mirado mi rostro en la transparencia del agua y como espejo el bosque se ha dibujado en mis ojillos. He escuchado el canto del turpial, el traque-traque del rey de los carpinteros sobre la palma verde. Hemos vivido en esa tierra por siglos y seguiremos en ella porque el destino así lo ha manifestado. No en vano los encuentros, no en vano el florecimiento de la ceiba y de los guayacanes. Aprenderemos a entonar la canción del río para que se lleve las penas hacia el mar. La sal borrará todas las huellas del dolor. Fundaremos otra memoria para los nuevos ciclos. Asistiremos con alegría a la bienaventuranza de la lluvia reverdecedora. Todo nuestro titilá será más que luz de luciérnaga en la noche. Todo nuestro canto será la celebración de la vida en cada nueva estación. Habremos de cantar a todo pulmón, porque de la gratitud nuestra se alimenta el cielo. Al terminar, la señora Tortuga guardó silencio. Todos comprendieron el sentido de la gratitud anticipada de aquellos versos y cada uno de los animales que allí pernoctaba comenzó a sacar su propio sonido. El lugar se fue llenando de una especie de luz transparente. Todo estaba armonizado. El hombre y las mujeres que allí seguían, como habían olvidado cantar, lloraban a lágrima corrida, aquel milagro del que eran partícipes. Habían comprendido la fuerza de la naturaleza en cada uno de aquellos seres que sentían, amaban, odiaban, sufrían y se alegraban igual que ellos. Por fin, su razón comprendió que no eran los dueños de la tierra y que en adelante ellos serían los portavoces de ese canto de milagro, de ese renacer en la esperanza, de ese mundo en paz
de un mundo en donde todos cabrían sin estorbarse. Enseñarían a los niños y las niñas de su comunidad todo lo que los animales habían compartido con ellos, incluso ese poema que la mujer había memorizado y se repetía dentro de sí para no olvidarlo nunca, jamás. Ese poema sería su amuleto hasta el día de su muerte. Se comprometía consigo misma a enseñarlo a cuanto más se topase en su camino. Pero señora Tortuga, ¿cómo no sabía yo de sus dotes de poeta? Dijo el pájaro azulejo con cierto dejo. Disculpe, señor pájaro azulejo, la poesía está en todos los seres y en toda la naturaleza. No le pertenece a nadie en particular. No son dotes especiales de nadie, por si quiere saber lo que pienso. No, señora Tortuga, no estoy polemizando con usted de si pertenece a X o Y de la poesía. Siento lo mismo que usted cuando escribo, porque es que el pájaro azulejo es un poeta. Entonces el pájaro azulejo es un poeta que se la pasa volando y entonces un día se pierde, como entonces está como asustado porque está como muy arriba del cielo y no puede como bajar. Y entonces el señor Búho lo empieza como a guiar. Y la señora Águila, creo también, un aguilucho, que es lo que tenemos nosotros acá pues en nuestros territorios. Entonces me acordé porque me gusta mucho esa imagen de ese pájaro. Bueno, a ver a dónde quedé. Bueno, cuando escribo es porque el poema ya se ha hecho en mí. Solo murmuro lo que me han musitado dentro. Es nomás estar atentos y toda nuestra vida fluye como el agua del río, que no sabe a dónde va, pero se deja fluir. Así es, señor, murmuró la señora Tortuga. Así es, y se cayó. Nuestra sangre está en la sangre de cada uno de ustedes, murmuró la mujer mayor. Todos voltearon hacia el lugar de donde venía la voz. La mujer continuó. Nuestros pasos serán semillas y luego árboles frutales para llenar nuestros cuerpos. Nuestra mirada será un abrazo de amor y gratitud ante la vida misma y de cada una de las criaturas que aquí estamos hoy y de las que no están. Las mujeres de esta tierra seremos las portadoras de este milagro del cual todos los aquí presentes somos testigos y partícipes. Nuestra tierra se asemejará al paraíso que nunca hemos conocido, pero cuya palabra en sí misma nos llena de promesa y de posibilidad donde el mundo podría serlo. Sí, así lo queremos, quienes vivimos en él. Cantos, hurras, ululares, probares, silbos, todos los sonidos alabaron las palabras de la mujer mientras sus compañeras y compañeros seguían llorando. El señor Búho habló. Entonces, bueno, es como un ejercicio muy, muy bacano que hice. Creo que de todas formas, señora, ¿qué? Que está muy bonito todo eso. Sí, sí, sí. Bien, vos, sabe usted cómo leer, bonito. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, alguien dice que no sé leer, un amigo dice que no sé leer. Es que nunca yo leo que se no sabe leer. Bueno. Creo que estoy aprendiendo a leer y a escribir, ya vieja. Sí, yo Es lindo, sí. Es lindo, sí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Primero el aplauso. Yo igualmente la quiero felicitar, me parece muy versada, muy hábil, muy fundamental. Pero quisiera plantear algo el cual yo siento de mucha gente que lo plantea con convicción. La violencia en Colombia comenzó hace 200 años. Hay un libro de Laura Restrepo y otros personajes, entre ellos Eric Hobsbawm, que plantea que la violencia siempre ha existido, es decir, hace una constante. Y mencionan exactamente que desde la época, lo dicen con fundamento, que la violencia comenzó en la época de la violencia prehispánica. Luego hablan obviamente de la violencia en la conquista, en la revolución de los comuneros, en la independencia, en la guerra de los 1000 días, en la masacre de la Pamplona, en la violencia
creía que este recorderis que nos hacen ellos es fundamentalmente para valorar el momento histórico que estamos viviendo, donde tal vez por primera vez estamos hablando de una democracia latente, evidente, y que siendo una luz de esperanza, no únicamente para Colombia, sino para el continente, hay que protegerla, aportar todo desde pues colocar como un granito de arena. Y finalmente, hablar un poquito de Urabá. Yo tuve la oportunidad de hacer 2 recorridos por toda la zona de Urabá. No lo voy a mencionar por no hacerme extenso en la intervención, pero indiscutiblemente Urabá tiene un potencial sorprendente, que no es únicamente el canal como tal, sino el hecho de que de Urabá puede comer el continente americano. Y en esta época va a ser muy importante el revolcón, por todo lo que sabemos. Estamos de acuerdo. A ver, señora Manzanato. Si llegamos tarde, es una pena. ¿Qué te da pena que diga? El libro está escrito dirigido para un público específico, niños, niñas o De 1 a 100. de una serie. Porque cuando ahorita que te estaba hablando y ya vengo pues el lenguaje, a mí me parece mero reto pues de pasar de la complejidad poética tuya a esto, sí me parece como súper, a mí me parece difícil pues. Y entonces veo, pues me pareció escrito, no es para alumnis, pues no es como para, Tampoco no. como que el universo vocabular tuyo igual lo veo en contraste con los de los niños, por ejemplo, con los niños y las niñas. No sé si el ejercicio que hiciste con ellos y ellas, de pronto estaban como, ¿qué significa esto? Esto pues porque me imagino que ellos están en capacidad de entender absolutamente todo, pero obviamente hay unos lenguajes, unas palabras, unas formas, pues que a ellos y a ellas se les suele como escribir como así, de poquito, como súper básico, súper simple, y simplificarles las historias, y esta no está en esos términos. Lo que pasa es que uno no escribe en esas lógicas tampoco, digamos que tampoco es que uno se monte en el lugar del adulto que va a contar historias para niños. Yo no escribo esa historia para niños tampoco, pero yo pienso que, digamos, en el ejercicio que hemos estado haciendo en la escuela, ellos entienden el asunto, ¿no? Y logran dimensionar que es una historia también que está atravesada por la violencia, que fue la violencia que nos atravesó a nosotros durante la infancia y la adolescencia, y la adultez también. Yo porque me vine, igual llegué a Castilla, que los pelados andaban con metralletas más grandes que ellos también, entonces tampoco llegué a ningún paraíso. Entonces, es unas vidas también cruzadas por esas violencias que, pues claro, yo creo que además, para sumar a lo que decía el señor, pues eso es como una condición innata de los seres, ¿cierto? Uno ve los pájaros agarrados y uno dice, pero son pájaros, que uno cree que los pájaros vienen en paz, los pájaros tampoco vienen en paz, pues vienen agarrados también, el territorio, con un pedazo de pan en la cafetería, en fin, ya lo que les toca también. Entonces, el mundo ideal no existe. Existe en la casa de uno que no es pendejo también, pero el mundo ideal no existe ni en la filosofía, ni en la literatura, no existe porque es que el ideal, pues el ideal es como un sueño también, ¿no? Y los sueños se desvanecen también al abrir los ojos. Hay un truco que ustedes pueden hacer para que recuerden los sueños malos y buenos, es que cuando se despierten, vuelven y cierren los ojos, ¿cierto? Sí, es un truco psicológico. Cuando uno quiere recordar un sueño, antes de decía miar, por ejemplo, antes de irse al baño a orinar, entonces uno no se va a orinar, sino que vuelve y cierra los ojos, y de pronto vuelve el remanente del sueño. Si quieren hacer el ejercicio, esa noche lo hacen a ver y me dicen que soy peligrosa. Seguro que no, pero pasa eso. Entonces, con el lenguaje es que son libros que van a la escuela, pero también hay que acompañados con la lectura con el docente. Inicialmente, ¿cierto? Ya luego, pues, el chico que tenga no sé qué para comprar, pues que lo compre también, si lo quiere. Hoy me decía uno, y decía,
profe, yo quiero el libro. Entonces yo digo, Hoy te vas a quebrar regalando libros. yo se lo regalo. Y una cosa que me parece muy bacano que pues que manejes como un lenguaje no sexista ahí, porque igual eso todavía carece, pues está presente en muchos escenarios y a una le cuesta mucho también usarlo, entonces que diga siempre ellos y ellas o niños y niñas o pues como, porque lo estaba leyendo ahí, no lo leí, pero claro, porque yo creo que uno también tiene que, o sea, yo toda la vida he tenido fama como de ser, ¿cómo te diría? Ya después de vida los amigos dicen que yo soy feminista, pero yo toda la vida he sido feminista desde chiquita, porque les voy a contar una historia. Vea, yo tuve antes de mí 2 hermanos mayores, y mi mamá siempre decía que yo tenía que barrer y trapear, y yo ni por el puto barría ni trapeaba. Entonces mi mamá se emputaba y me cascaba y tal, pero yo no barría ni trapeaba, ¿cierto? Porque el asunto era que si mis hermanos eran más grandes, porque yo no podía barrer y trapear, porque yo era la niña. Entonces yo era la tercera mujer, de la tercera hija, pero era la primera mujer, y mi hermana estaba más chiquita, y mi hermana se le gustaba barrer y trapear, y mi hermana se gustaba barrer y trapear. O sea, ustedes sí me entienden, o sea, que hay una potencia en uno también que le ayuda a uno como a transitar la existencia. Y bueno, ahora que está todo este rollo del lenguaje, pues yo no sé hasta qué punto, porque también, yo creo que también a veces terminamos en la loquera con el asunto, ¿no? Pues yo pienso que sí también, o sea, porque terminamos también como en los extremos de incomprensible también con el lenguaje. Pero sí me parece a mí que es normal que si aquí vemos hombres y mujeres, pues hombre, hablemos de hombres y mujeres. Porque es que no podemos decir gracias señores cuando aquí vemos 200 mujeres y 3 pelotudos, ¿cierto? Entonces decimos gracias señoras y gracias pelotudos. Sería fácil. Gracias señoras, gracias señores, más largo, pero bueno, más amable también. Entonces yo creo que uno también que está como vinculado con la escuela, porque yo escuché estos días una ministra, una señora así pues como muy empoderada en la vida, y diciendo es que nosotros, yo le digo, hombre, pero también incluye a usted. Es cierto, o sea, siempre terminaba de bocón por ahí, pero porque no éramos solo nosotros, éramos también nosotras, la que estaba hablando precisamente era ella. Entonces me dice, pero ella estaba en la televisión, realmente yo pues estaba hablando con el televisor, pues la computadora. Y yo sí loca a veces, también hablo con la computadora, ¿qué importa? Ya no quiero hablar mucho, pues no hablo con la computadora. Y yo, señora, pero es que creo que era una ministra así de la Unión Europea, qué sé yo, y ella hablando de nosotros y tal, y que pues Europa y tal. Y yo decía, no, pues hombre, también nosotras. Entonces, mira que también es un discurso que se va instaurando y también se va como postulando en la escritura, porque, pues hombre, si es lo que defiendes, pues asumir también. Y yo no tengo ningún problema en asumir que somos ellas y ellos. Lo que, pues yo no me voy a poner a pelear con nadie tampoco, porque es que también hay unas feministas muy transgresoras de su propia hogar, eso es su problema. Yo ya, muchachos, con lo vieja que soy, decidí, puro pizza, no. Ya vemos de guerra, entonces yo digo, no, ya, pues amigo. Me llamo el hippie a los 50, una hippie lingüística. Pero no, yo creo que es una escritura ¿de qué se correría ahí? Es recordando el nombre de Viviana Mazón, que viene de la masonería, también la muchacha quien la ve. Mire, entonces ahí lo que hay es una escritura que tampoco se le imposibilita a nadie, ni a un pelado de 12 o 13 años que ya son, digamos, los que pueden entrar y comprender una escritura de esas. Y ellos, por ejemplo, en el colegio que estuve hoy, leyeron el libro como de a dos, porque no habían sino 2 libros, entonces la profesora les sacó copia de los capítulos y se los compartió. Y fue muy linda el encuentro porque ellos estaban súper felices. O sea, como que, ay, sí, es que en realidad, porque uno cree que los escritores son hermanos y al final uno está ahí con ellos y se me salió un madrazo, bueno, yo, disculpe, bueno, la callejera me salió ahí también. Pero ellos cagados de la risa porque dicen más palabras que uno, ¿cierto? Entonces es como si también uno se bajara de su discurso de ser adulto, se pusiera en el lugar de ellos y puedes conversar con ellos. Y iba a una charla de 1 hora y conversamos 2 horas y media.
pues ellos conversando conmigo realmente. Entonces fue un encuentro muy bonito. Entonces yo, mira, que me vine tranquila también porque yo dije, bueno, es una fábula que habla un poco de, yo pues soy de apartado realmente, y toda la historia acontece allá también. Llenado un poco, digamos, de la ficción que tiene la literatura, porque pues ustedes que son tan racionalistas, pues van a creer que un pájaro es un poeta. Yo sí lo creo. Pero ya, bueno, es otra paja. Bueno, entonces es lindo también, porque los pelados sí se montan en esa historia, ¿cierto? Los pelados sí el pez están haciendo película y estuvieron muy ilusionados hoy de que estuviera allá con ellos. Y es que, ay, entonces rifé 2 libros, entonces la una que, profe, un abrazo con un libro y tal, y ustedes de la mano. Entonces los pelados son muy bacanos porque también le permiten a uno fluir como con tranquilidad. Lo mismo que he fluido aquí hoy. Entonces, no sé, agradecerle pues a la Kid, ¿cómo se llama? La invitación a Yandé, pues que es como el amigo que amigo que yo le paro bolas. Para aceptarle pues como esas invitaciones. Porque pues hemos trasegado como la vida, la noche, en fin. Y yo creo que pues, es también nuestra manera de estar también con el otro, con los otros, con las otras, que están también apostándole a sus sueños. Pues yo he sido una mujer, digamos, desde ese lugar, sí, muy cosumbosola también. Yo no me le apuesto como a la escritura. Y claro, tengo que apostarle a nosotros en la medida en que decidí vivir de la literatura. Entonces, si la gente no compra los libros, pues igual no voy a poder vivir de la literatura, porque nadie me recibe un libro por pan y leche. A mí yo no como ni pan ni tomo leche. Pero a veces me da, ¿cierto? Pero nadie te va a cambiar pues un libro por un kilo de zanahorias. Igual toca pues como el intercambio de la vida, pero cada vez siento que es menos problemático también para mí. Entonces, tal vez porque también he aprendido a ser agradecida. No en vano meto la flecha ahí, ¿no? Porque uno también toda la vida se la pasó maldiciendo también, recibiendo de alguna manera bendiciones de la vida y maldiciendo también por otro lado de que la vida no funcione como uno cree que tiene que funcionar. Y la vida funciona también a su ritmo y a la manera como uno tiene que aprender también a transitar la existencia. Entonces desde ese lugar también he aprendido como a ser una mujer grata y también eso en el fondo me ha dado como un poco más de paz interior también. Claro que sí que me vuelvo cristiana, a ver si monto una iglesia y me lleno de platica, pero no me da. No me da la vida, no me da así. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos vamos a tomar una cerveza, un aguardiente. Ahí sí. ¿Cierto? ¿Quién va Ya, a este? bueno. ¿Quieres hacer un comentario nomás? Sí. ¿Quién cierra? A lo que dicen los animales, ¿no? Tener en cuenta que los animales ellos compiten totalmente con su supervivencia, con los humanos. Por ambición. Ojalá fuéramos animales y nos preguntáramos a los animales. ¿Verdad es? Bueno, ya, casi no te saludo. Qué pena llegar tan tarde. No, pues usted siempre está aquí, haciendo cosas importantes. El director de la orquesta, más. Agradecemos mucho la presencia de todas y todos en este espacio. La negra Marta, una gran amiga con quien, como bien lo ha dicho ella, hemos visto en estas vidas desde hace muchos años. Incluso recién cuando éramos muchachos nos querían dividir y resultó que no, pues éramos muy parecidos en lo bacanes que éramos también, lo agresivos. Agradecemos plenamente a ustedes que están acá presentes, a quienes se han conectado a nuestra transmisión. Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello, GILAF 2022, Poesía y Ancestralidad, ¿cierto? En busca de la credibilidad de América Latina, es el concepto que tenemos este año, el concepto de Manuel Zapata Olivella, que hay una influencia, como bien me decías, también del gran Manuel Zapata Olivella, en este juego pues, creativo de la fábula, el libro que nos presenta hoy Marta. A continuación los invitamos al Parque Andrés Bello, ya frenó el agua afortunadamente, esperamos que no reitere, para escuchar a la chirimía callejera de acá del municipio de Bello y posteriormente a las 8:30 tendremos la lectura del Jaguar y la Anaconda con poetas de Aviala.
Sí, Vito Ushana, de poeta Guayú, Freddy Chicangana, poeta de Aracuna Mismac, tendremos a Hugo Jamil Guajibioy, poeta Kamcha, y también a Pedro Ortiz, del pueblo Inga del Putumayo. Entonces las invitamos para que nos acompañen en el Parque Andrés Bello. Todavía hay tiempo de invitar a más amigos y amigas. Es un espacio muy bonito que venimos reivindicando, que Bello no solo esté referenciado por esos límites de violencia que alcanzamos a veces tan crudos, sino por este tipo de apuestas. Muchas gracias de nuevo.